Hola a todas y a todos, niños. Mi nombre es Josefina y escribo poesía. A las personas que escribimos poesía se nos dice poetas. Mi intención es contaros cosas interesantes y divertidas de la poesía. ¿Para qué sirve? ¿Y cómo podemos todos, sin importar la edad, disfrutar escribiendo y recitando versos? Primero, voy a hablaros de las emociones y de los sentimientos. Emoción, por ejemplo, es el entusiasmo que nos provoca el hecho de abrir un regalo en Navidades o con ocasión de nuestro cumpleaños. Y el sentimiento relacionado a esa emoción sería la alegría de haber conseguido aquello que deseábamos tanto. La emoción es súbita y momentánea. El sentimiento nos durará por mucho tiempo. ¿Qué sentimientos y cuáles emociones conocéis vosotros? Otra emoción es el miedo. Y tristeza sería el sentimiento derivado de esa emoción. Podemos experimentar miedo si paseando con nuestro perrito se desencadena una tormenta. Y sentiremos una enorme tristeza si nuestro perrito se nos escapó asustado y se nos perdió. Juguemos a escribir versos. Escribir acerca de nuestros sentimientos y emociones es escribir poesía. Os sentiréis mucho mejor si eso que os preocupa lo hacéis verso. Y podréis compartir vuestra alegría, porque una vez escritos los poemas, se pueden compartir. Y eso hará que conozcáis mejor a vuestros amigos y os deis cuenta de que todos tenemos muchas cosas en común. Y también de lo especiales que somos cada uno de nosotros. Y ahora me diréis, sí, pero no conocemos ese juego. ¿Cómo se juega la poesía? Pues yo lo explico, con mucho gusto, que para eso estoy aquí. Veréis, antiguamente las personas que inventaron este juego, el juego de la poesía, eran demasiado adultos para jugar. Y lo hacían muy difícil y aburridísimo. Usaban palabras complicadas y figuras retóricas de pensamiento. Contaban las sílabas de los versos, etc. Era como meterse dentro de un traje de lata que no te deja moverte ni admirar el entorno, ni siquiera comerte un helado. Más adelante, en cursos superiores, estudiaréis a los poetas clásicos, cuando estéis preparados para comprender su obra. Uno de ellos, y muy importante, es José de Espronceda. La canción del pirata es uno de sus poemas más conocidos. Ahí a la derecha, como texto que acompaña la ilustración, podemos leer alguno de los versos de ese magnífico poema. Con 10 cañones por banda, viento el pa toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín. José de Espronceda vivió en el siglo XIX y fue contemporáneo de otros poetas destacados como Rosalía de Castro y Gustavo Adolfo Bécquer. Pero luego, menos mal,
Llegaron otros poetas más niños y reinventaron el juego de la poesía. Le quitaron todas esas armaduras que la aprisionaban y la hicieron más libre. Así nació el verso libre. Son los poetas de la generación del 27. Ese nombre, generación del 27, les viene dado a un grupo de poetas muy vanguardistas, modernos, que en el año 1927 se reunieron para conmemorar la muerte ocurrida hacía 300 años atrás, nada menos que de otro gran poeta de nombre Luis de Góngora. Luis de Góngora perteneció al siglo de oro español, que fue un periodo entre los siglos XVI y XVII en que florecieron las artes y principalmente la literatura en lengua castellana. Al siglo de oro pertenecen también Lope de Vega y Francisco de Quevedo, entre otros escritores que estudiaréis más adelante. Voy a dejaros unas pequeñas pinceladas de dos poemas de dos poetas de la generación del 27, Rafael Alberti y Federico García Lorca. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era agua. Este poema es de Rafael Alberti. Agua, ¿dónde vas? Riendo voy por el río, a las orillas del mar. Mar, ¿a dónde vas? Río arriba voy buscando. Fuente donde descansar. Chopo, ¿y tú qué harás? Este fragmento es de un poema de Federico García Lorca. Y ahora que el verso es libre, podemos elegir entre escribir poesía clásica, que es sin duda la poesía hecha arte por excelencia, y que seguro que aprenderéis a amar cuando estéis preparados para entenderla. O jugar a hacer versos de forma muy sencilla y que se parece mucho a cantar, reír, llorar, amar, sentir. Escribir poemas se parece mucho a pintar un cuadro, donde las palabras son los colores. Tenemos muchas en nuestra mente, solo hay que buscar las que mejor peguen con el resto. Y así conseguiremos sonoridad, ritmo o musicalidad y rima. Usando bien esos ingredientes, nos saldrán unos poemas riquísimos. Pero tampoco son imprescindibles ninguno de ellos, excepto las palabras, y los sentimientos. Si no puse sentimiento, mi escrito será un cuento, una narración, una novela, un ensayo, una biografía, cualquier otra forma de literatura, pero no un poema. Para empezar, no necesitamos conocer todas esas figuras y recursos que se pueden usar al escribir poesía, y solo os presentaré a la rima, que no es otra cosa que la repetición de una serie de sonidos localizados en la última palabra de dos o más versos. Usaremos dos clases de rima en nuestros poemas: la rima consonante y la rima asonante,
también llamada rima imperfecta. La rima consonante es aquella donde coinciden todos los sonidos desde la última vocal tónica de cada verso. Tónica es aquella vocal que pronunciamos con mayor fuerza. En la rima consonante coinciden tanto vocales como consonantes. Mirad estos ejemplos de rima consonante. Tesoro rima con lloro. ¿Veis? La misma consonante y las mismas vocales al final. Oro. 3 letras. Paquete rima con juguete. Fijaros, la misma consonante y las mismas vocales al final. ET. 3 letras. En una rima entre palabras pueden estar implicadas una o varias letras. Mirad estos otros ejemplos de rima consonante. Volver rima con querer. Aquí la rima la componen 2 letras, ER. Vestir rima con mi. Aquí la rima está formada por una sola letra, I. Melancólico rima con bucólico. Aquí la rima son 5 letras, OLICO. Mirar esta, qué curiosa. Asia rima con Malasia. Rima de 4 letras, ASIA. Ahora voy a hablaros de la rima asonante. Cuando en una rima las vocales contadas a partir de la última vocal tónica, que ya sabemos que es la que suena fuerte, son las mismas, pero las consonantes son distintas, se dice de esa rima que es asonante. Fijaros en estos ejemplos de palabras con rima asonante. Jabón rima con sol, misma vocal o con diferentes consonantes, NL. Rojo rima con oro, misma vocal o con diferentes consonantes, JR. Jefe rima con queje, misma vocal E con diferentes consonantes, FJ. Mérito rima con médico, mismas vocales E y O, distintas consonantes, RT, DC. Como veis, la rima asonante también puede abarcar a una o varias letras entre vocales y consonantes. Repasamos. En una rima, tanto asonante como consonante, es la última vocal tónica la que manda, que es esa que enfatizamos, donde cae el peso del acento al pronunciarla, donde ponemos el sonido fuerte cuando la decimos. Tanto la rima consonante como la rima asonante se pueden usar solas o combinadas en un mismo poema. En todos los versos alternos, en el primero y en el cuarto, etc. Absolutamente en todos. Podemos jugar con la rima y eso nos ayudará a encontrar la sonoridad o musicalidad del poema. ¿Jugamos a hacer rimas divertidas? Venga, yo empiezo. Paraguas rima con agua. Mano rima con gusano. Monedero y billetero. Pastel rima con mantel. Manzana con ventana.
rata con lata y pato con zapato. Os presento a la más divertida de mis rimas. Jejeje. Caca y vaca. ¿De qué hablo cuando escribo poesía? Os cuento. Y bueno, tampoco voy a liaros más con las rimas, porque de eso saben más vuestros profesores que yo. Que lo que sé hacer bien es contar lo que siento y cómo lo siento en cada momento cuando escribo poesía. Y es que todo es poesía, de lo que nos ocurre, de lo que escuchamos en la tele, de lo que nos cuentan nuestros amigos, de lo bonitas que están creciendo las rosas en el parque, de lo bien que lo pasamos en vacaciones, del dolor que nos causa una riña de mamá, de lo feliz que nos hacen nuestras fiestas de cumpleaños, etc. Podemos escribir poesía acerca de todo lo que sucede en el mundo, contándolo libremente como lo sentimos y trasladándolo al papel en forma de verso. ¿Qué necesitamos para escribir poesía? ¿Qué se os ocurre? ¿Recordáis que dijimos que escribir poesía es como pintar un cuadro? Donde las palabras son los colores, el lienzo es el papel. Fácil, ¿no? Todos tenemos papel y todos tenemos palabras. No tiene que ser un papel especial ni palabras especiales. Nos sirve desde una servilleta hasta palabras tan sencillas y conocidas como pelota, flor o salchichón. Para escribir poesía nos valen todas las palabras que conocemos. ¿Y el pincel? También lo tenéis. El pincel es vuestra imaginación. ¿Todos con lápiz y papel? ¿Escribimos un poema? Un poema se compone de versos y estrofas. Verso es esa frase o conjunto de palabras dentro de una línea. O sea, cada línea del poema es un verso. Estrofa es el conjunto de versos con los que expresamos la misma idea. Comenzamos nuestra estrofa con la primera letra de la primera palabra en mayúscula y finalizamos nuestra estrofa con un punto y aparte. No todas las estrofas han de tener el mismo número de versos. Podemos escribir estrofas de un solo verso, de 2, de 3 o de más. Para expresar una nueva idea, iniciamos otra estrofa. ¿Recordáis que dije que imaginar es lo primero? Pues claro, para escribir mi poema yo imagino, por ejemplo, un paisaje nevado y un perro jugando en la nieve. Esas imágenes me hacen sentir cosas. Escribiré acerca de esos sentimientos. Escribiré un poema. Con o sin rima, da igual. Recordar que lo verdaderamente importante para escribir poesía es sentir. Os voy a compartir mi poema. Este poema que escribo hoy para vosotros lo componen estrofas de 2 versos cada una. Observaréis en él rimas asonantes
y alguna también consonante. Ojalá os guste. Hoy me levanté temprano. Es 5 de diciembre y llegan los magos. ¿Me traerán todo lo que pido? ¿Se cumplirán mis deseos? Me desperté demasiado temprano. No hay nada bajo el árbol. No habrán tenido tiempo. Aún no han llegado. Me asomaré a la ventana y esperaré en calma. ¡Oh, qué gran regalo! Está todo nevado. ¿Qué haces ahí, Sultán? Entra, o te enfriarás. Le quitaste al muñeco de nieve su zanahoria. ¿Te comiste también el gajo de naranja de su boca? Con nada te sacias, perrito travieso, pasa. Volvamos a la cama a soñar juntos. Yo con mi balón y tú con tu hueso. Dejemos a los magos trabajar. Antes de que amanezca, han de terminar. Paciencia, Sultán, que mañana llega en un pispás. Mi consejo para ti, que escribes versos, es el siguiente. No os preocupéis por los puntos, las comas y los demás signos de puntuación. No son obligatorios ni necesarios. Unos poetas los usamos y otros no, según criterio propio. Vosotros, para empezar, omitirlos. Mi consejo es que escribáis vuestros primeros poemas sin ellos. Los sentimientos se nos presentan fluyendo, como torrentes. Con puntos y comas, ¿no se siente? Conozco a una poeta que también escribió cuentos y que a mí me gusta mucho. Algunos de vosotros ya sabréis de ella y de sus escritos. Se llama Gloria Fuertes. No quiero despedirme sin dejaros, para que los disfrutéis, algunos de sus poemas. He seleccionado trocitos de texto extraídos de sus cuentos. Escuchar qué ingeniosos son y qué graciosos también. De su cuento Roelibros, el siguiente extracto. Roelibros era un ratón intelectual. Se comía los libros como rosquillas. Roelibros era un ratón con blanco delantal y blanco pantalón. Desde el cuento de Gloria Fuertes Calixto, el calamar Lixto, este extracto. Esto era un calamar que nació dentro del mar. Nació entre rocas y erizos. Voy a contar lo que hizo. Se llamaba Calixto el Listo. Y este es otro poema de Gloria Fuertes que quiero que conozcáis porque es muy bonito. Nací en Madrid. Soy gata neta y nata. Mi comida es una lata. Mi vida es una lata. Siempre meto la pata y nunca cazo rata. Y me gusta la nata, aunque nunca mi hocico la cata. Como habréis podido comprobar, y os dije en un principio, escribir en verso es fácil y divertido. La poesía es una de mis pasiones, por lo que ha sido un gran placer contaros cosas sobre ella, que os puedan servir para entenderla mejor y llegar a amarla. Y para no olvidaros de nada de lo que os dije, si os ha gustado, lo mejor es practicar. Gracias por vuestra atención, niños. Espero con muchas ganas vuestros poemas. Mirad este dibujo de la derecha. Este dibujo ha sido realizado por Federico García Lorca, que como sabéis fue un poeta. ¿Están tan ligadas las artes?
Algunos poetas también pintan. Y así llegamos al fin de esta historia. Josefina Llorente, poeta y autora de la presentación. Esa soy yo.